La unidad 14 se relaciona a la patología digestiva. Estos son los objetivos planteados para esta unidad. Algunas consideraciones anatómicas en relación a las glándulas salivales, ya sea la parótida como la submaxilar, con un esquema anatómico. Sí me voy a detener un poquito más en esta diapositiva en relación a la metodología diagnóstica, siendo la ecografía la metodología más utilizada en la infancia debido a sus características de no invasividad, que es accesible, no irradia. Hay que evaluarlas en forma bilateral, al igual que el resto de el cuello. Hay que, o permite básicamente identificar el tipo de lesiones, las van a topografiar y en algunas situaciones pueden dar el diagnóstico. También podemos utilizar el método Doppler, donde va a mostrar según el patrón de vascularización, aproximar el diagnóstico. También sirve para guiar punciones con agujas y también para la inyección de determinadas sustancias. En algunas situaciones el lóbulo profundo no lo puede evaluar y tampoco el espacio parafaringeo. Y ecográficamente la glándula, en especial la parótida, tiene ecoestructura homogénea. Reitero la bilateralidad para comparar una con otra. Pueden observarse los ganglios linfáticos intraglandulares como estructuras ovaladas hipoecoicas. La sublingual y la submandibular también tienen una ecogenicidad levemente inferior a la de la parótida. La morfología es de la submandibular triangular, pero básicamente reitero e insisto en la bilateralidad, compararla una con otra, mientras que la sublingual tiene morfología oval. Los conductos intraglandulares se van a visualizar como estructuras anecoicas libres, o sea, sin ningún tipo de obstrucción. Imágenes ecográficas de las glándulas en el plano axial y longitudinal de la parótida, donde vemos la ecogenicidad y las estructuras, en este caso la vena retromandibular, en las imágenes de la izquierda, mientras que en la derecha la glándula submandibular. En relación a la tomografía computada, se tiene que hacer con el contraste endovenoso, excepto en aquellos casos que se sospeche la presencia de litiasis, aunque es poco frecuente en la edad pediátrica. Y bueno, gracias al valor de atenuación o densidad que nos permite la tomografía, nos permite diferenciar los distintos tipos de lesiones, mientras que va a tener básicamente menor definición que la resonancia magnética. Imagen de tomografía computada sin contraste endovenoso a nivel del cuello en el plano axial, donde la flecha indica una imagen litiásica en proyección de la glándula submaxilar, la cual está aumentada de tamaño. Esto es una submaxilitis secundaria a una litiasis intraglandular. Bueno, la resonancia magnética va a caracterizar cualquier tipo de patología tumoral debido a los beneficios que tienen las distintas secuencias. Podemos decir que las lesiones iso o hipointensas en T2 suelen ser malignas, mientras que las lesiones hiperintensas suelen ser benignas. Esto no es tan así porque hay ciertas excepciones. Las neoplasias malignas van a mostrar márgenes irregulares, siendo heterogénea la intensidad de señal y según afecte o no los tejidos adyacentes. Imágenes de resonancia magnética en el plano coronal y axial de glándulas parotidias normales. Para hablar de patología, vamos con la parotiditis aguda, donde ecográficamente se va a visualizar aumento en el tamaño, ecoestructura heterogénea,
y en algunas ocasiones disminución de la ecogenicidad. La evaluación con el Doppler va a mostrar mayor incremento, y mientras que la tomografía y la resonancia también van a mostrar el aumento volumétrico del tamaño de la glándula según grados de intensidad de señal o atenuación, ya sea por tomografía o resonancia, siendo hiperintensos en T2 con realce tras el contraste endovenoso en resonancia magnética. También puede haber compromiso adyacente, así como también ganglios. Imágenes ecográficas en distintos planos a nivel de la parótida, con incremento del tamaño, y numerosas imágenes hipoecoicas de variado tamaño en el interior de la glándula, por dilataciones acinares, y con incremento en la vascularización en la evaluación con el modo Doppler. El compromiso crónico puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes, y también vamos a visualizar una glándula heterogénea con numerosas imágenes puntiformes hiperecogénicas, que son los ductos que están llenos de secreciones mucosas. O vamos a ver una glándula heterogénea con zonas hipoecogénicas que representan el área edematosa del parénquima. En relación a los tumores, representa el 1% de los tumores pediátricos y son más frecuentes en la parótida. El 65% de la parótida en la infancia son benignos, generalmente hemangiomas o adenomas pleomorfos. De los malignos, el 60% son mucoepidermoides y carcinoma de células acinares. La ecografía sigue siendo la primera metodología. Estas glándulas que son superficiales son muy fácilmente visibles con esta metodología, y permiten identificar no solamente la lesión, sino también que puede definir si es una lesión benigna o maligna. La resonancia magnética, si se sospecha malignidad, es de indicación, ya que va a visualizar la lesión al margen, si hay invasión perineural, vascular o dural, y tras el contraste endovenoso se va a visualizar seguramente incremento en el realce. La secuencia de difusión también va a mostrar este tipo de lesiones, y que se va a visualizar hiperintenso. Eso significa que restringe, esa es la terminología utilizada. La tomografía puede definir si una lesión es quística de sólida, pero no va a aproximar muchos datos en relación al diagnóstico histológico, y si es necesaria la punción aspirativa con aguja fina o la biopsia para el diagnóstico definitivo. El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente en edad adulta y segundo en la infancia. Es más común en la parótida y en el lóbulo superficial. Es una lesión hipoecoica, homogénea, bien delimitada, y que puede presentar calcificaciones. La evaluación con el Doppler puede ser moderado. En tomografía computada es una lesión isodensa al músculo, o sea, la misma densidad que el músculo, y tiene realce con el contraste. Si tiene calcificaciones, van a ser hiperdensas, mientras que la resonancia en secuencia T2 se va a ver hiperintenso. Imágenes ecográficas y por resonancia magnética de la glándula parotidia, donde visualizamos un nódulo hipoecoico bien delimitado, de contornos lobulados en la imagen ecográfica con el asterisco, mientras que en resonancia magnética se va a visualizar hiperintenso en secuencia T2, hipointenso en T1 y con realce tras el contraste. Otra imagen, en este caso de tomografía computada, una gran masa sólida, hipodensa y con realce
heterogéneo tras el contraste endovenoso, localizado en el lóbulo superficial y parece también al lado profundo de la glándula parótida al lado derecho. Por resonancia magnética tenemos una imagen en el plano axial en secuencias T1 con saturación de grasa y difusión. Vemos cómo se ve hiperintensa en difusión, eso quiere decir que restringe, y tras el contraste endovenoso que realza intensamente. En el plano coronal, en esta también resonancia magnética, en este caso una voluminosa imagen redondeada bien definida en la glándula parotidia del lado derecho con discreta hiperintensidad, no es tan hiperintensa como la anterior. En relación a las lesiones del espacio parafaringeo o extraparotidias, muchas veces no es tan fácil de distinguir, al menos clínicamente, no así con las metodologías de imágenes que sí permiten diferenciarlos. Imágenes de ecografía y de tomografía computada, donde se visualiza una imagen nodular hipoecoica ecográficamente con vascularización Doppler en su interior, mientras que en la tomografía va a presentar un realce tras el contraste endovenoso, y esto es una patología a nivel del vientre muscular macetero izquierdo, indicado con la flecha. En relación al esófago, algunas y varias consideraciones anatómicas que tenemos que tener en cuenta, que están detalladas en esta diapositiva. La división anatómica en los tercios y la denominación en cuanto a localización. En relación a la metodología diagnóstica, el esofagograma o tránsito esofágico o estudio contrastado con bario, que es el contraste oral, no solamente aporta datos anatómicos sino también funcionales. Hay que tener en cuenta la anatomía, los esfínteres esofágicos, que esto tiene peristalsis, que hay una contracción y una relajación en forma armónica, y esta metodología entonces sirve no solamente para evaluar lesiones fijas, tumorales o no, sino también trastornos en la motilidad o en la función del esófago. La endoscopía va a ser la metodología complementaria, donde se visualiza directamente al esófago. También se encuentra la ecoendoscopía, que sirve para el diagnóstico sobre todo en profundidad, y puede realizar también inclusive punción en aspiración con aguja fría. La tomografía computada va a delimitar la extensión en el caso de tumores y el compromiso locorregional, como la presencia de ganglios o inclusive la extensión a otros más distantes. Y el PET-CT también tiene esta misma consideración que la tomografía computada, aunque con distinta metodología. Seguramente ustedes recuerdan la anatomía normal y las improntas que tiene el esófago en estas imágenes de doble contraste, que cuando me refiero al doble contraste es para estudios contrastados, y eso significa que tiene aire y el contraste, que en este caso es el bario. Esto es esófago normal en proyección oblicua en distintas fases de tránsito del mismo contraste. En relación a divertículos, ya hablamos de patología y divertículos por pulsión o por tracción. Los por pulsión son los más frecuentes, tienen morfología sacular con un cuello estrecho, generalmente en el esófago proximal, aunque también en el medio distal. Y generalmente estos divertículos están relacionados o asociados con trastornos de la motilidad. Y la característica imagenológica es que se van a llenar del medio de contraste, por más que haya contracciones esofágicas.
Y ahí describimos un poco también en relación a los divertículos por tracción, que generalmente no tienen cuello, generalmente en el esófago medio, y esto van a estar vacíos de contraste tras las contracciones esofágicas. El de Zenker es un divertículo por pulsión que está en la línea media a nivel de la pared posterior de la unión faringoesofágica, justo por encima del músculo cricofaringeo a la altura de C5-C6. Va a mostrar una saculación o un saco con contenido lleno de vario de localización posterior al esófago cervical, que puede inclusive comprimir y desplaza al mismo esófago. Puede estar asociado a hernia o reflujo gastroesofágico. Estas son imágenes que están en negativo, donde normalmente nosotros el contraste lo vemos blanco, pero acá invertimos y se ve negro. Es el líquido, entonces, en estos estudios contrastados, donde vemos esta gran saculación llena, es una bolsa, ¿no?, llena de el líquido tras la deglución. Este es un divertículo de Zenker, entonces, mientras que por tomografía computada vemos este divertículo que está comprimiendo y desplazando inclusive a las distintas estructuras. El epifrénico también es un divertículo por pulsión, también se visualiza una gran saculación llena de vario en el esófago distal supradiafragmático. Los medioesofágicos son múltiples y de medio tamaño y aparecen como saculaciones transitorias. Y acá vemos en estas imágenes de esofagograma o esófago doble contraste, como vemos en la gran saculación llena del contraste del vario, es el epifrénico, mientras que en la imagen de la derecha son saculaciones transitorias a nivel medio esofágico. En relación a los trastornos de la motilidad, el presbiesófago es un trastorno que está asociado con el envejecimiento, donde hay contracciones no peristálticas, son las denominadas contracciones terciarias, que son no propulsivas, transitorias, e inclusive simultáneas e intermitentes. Esto significa que estas van a desaparecer, estas saculaciones pequeñas que tiene. Distinto es la acalasia, que es un trastorno primario de la motilidad donde hay ausencia de peristalsis primaria, donde hay una relajación incompleta o ausente a nivel del esfínter esofágico inferior durante la deglución. Una neoplasia que afecte la unión esofagogástrica puede originar una acalasia, pero secundaria. La acalasia aumenta la aparición el riesgo de aparición de un cáncer epidermoide. El esofagograma va a mostrar un tránsito lento del contraste, porque va a tardar en progresar a través de esa incompleta dilatación o relajación, del esfínter esofágico inferior, de manera tal que el contraste se va a ir acumulando en el esófago distal y se va a dilatar en sentido proximal y va a dar una forma distal en pico de pájaro o punta de lápiz por encima de la unión esófago-gástrica. Esto ya lo vamos a ver en estas imágenes de estudios contrastados o esofagograma, donde vemos cómo el esófago a nivel distal está sin relajación, está estenosado, mientras el esófago de lo que sería el tercio distal se va dilatando, y en la imagen del medio más dilatado aún. Por tomografía computada lo que vamos a ver en el plano axial, la marcada dilatación del esófago con el contenido no solamente líquido, sino el aéreo. El espasmo esofágico difuso es una causa del dolor torácico
que se caracteriza por contracciones simultáneas, intermitentes y no peristálticas del esófago medio, y dan este aspecto en sacacorcho en el estudio contrastado, estas dilataciones a ambos lados, que esto se debe a contracciones de la circular de la mucosa. Algunas consideraciones anatómicas en relación a la unión esófago-gástrica, en relación al cardias y la unión esófago-gástrica a tener en cuenta. El cáncer de esófago es un cáncer muy frecuente del hombre. La incidencia del adenocarcinoma en el tercio distal del esófago de la unión se ha aumentado en forma paralela a esta entidad que sí es muy frecuente, que es el reflujo gastroesofágico. Dependiendo del tipo histológico, ya sea adenocarcinoma o epidermoide, existen diferentes factores de riesgo que están asociados con la aparición del cáncer de esófago. El adenocarcinoma distal y de la unión gastroesofágica surge del epitelio con metaplasia, conocida como esófago de Barrett, que es una condición premaligna. Un 60% de los casos de adenocarcinoma esófago distal o de la unión presentan evidencia de esófago de Barrett. Los síntomas más frecuentes son la disfagia, la pérdida de peso, el dolor y síntomas respiratorios. Ya mencionamos algunas de las técnicas diagnósticas, como son la seriada o doble contraste esófago-gástrica, la endoscopía, la ecoendoscopía, la tomografía computada y el PET-CT. Cada una tiene sus indicaciones y sus variantes en cuanto a la lesión propiamente dicha y el compromiso local o a distancia, como es en especial la tomografía computada y el PET-CT, que sirven no solamente para la lesión local, sino para el compromiso adyacente y a distancia. Son importantes tener en cuenta mediante tomografía computada, ya que estamos hablando de patología maligna, y va a ser necesario el compromiso no solamente local, sino regional, periregional y a distancia. Los criterios de invasión local, que es bien visto por tomografía computada, como son el engrosamiento parietal esofágico mayor a 5 milímetros, la pérdida que va a haber del plano graso entre el tumor y las estructuras adyacentes del mediastino, el desplazamiento o la identación de otros órganos por la misma masa que está provocando este desplazamiento o identación, la sospecha de invasión aórtica, la existencia de una fístula esofágica con la vía aérea, ¿no? Y el engrosamiento, el derrame, la desaparición del plano graso, de compromiso pericárdico. En relación a criterios de infiltración ganglionar tumoral, se utiliza solamente el tamaño, en general de ganglios cervicales y abdominales con un diámetro corto axial mayor a 10 milímetros y supraclaviculares mayor a 5 milímetros. También se toma en cuenta en los ganglios iliares 10 milímetros en cualquier eje, o mayor o igual a 6 milímetros cuando son redondeados y tiene realce heterogéneo con la introducción del contraste endovenoso en las cadenas periesofágicas. Y criterios de invasión del peritoneo, como es la presencia de citis, que es la más importante, o si no, nódulos o placas de densidad de partes blandas en el peritoneo, el engrosamiento de nodularidad de la pared del intestino, la estriación de la grasa intraabdominal o el engrosamiento y el realce peritoneal. Estos son hallazgos tomográficos.
que nos indican entonces invasión local, infiltración ganglionar o invasión peritoneal. Ahora, las metástasis hematógenas a distancia, no solamente la tomografía computada, sino la resonancia magnética o el PET-CT son las metodologías que van a servir. En relación a la forma de presentación de una lesión estenótica infiltrante, que es la lesión más frecuente encontrada en aquellas neoplasias esofágicas avanzadas, ¿no? Y el estudio contrastado, ya sea el esófagograma o el esófago con doble contraste, vamos a visualizar eso mismo, ¿no? La estenosis, que puede tener contorno asimétrico, irregular, que puede estar ulcerado, es una estenosis fija. Podemos decir que el adenocarcinoma es el tumor epitelial maligno que generalmente se produce en el esófago distal. El carcinoma de células escamosas afecta más el esófago medio. Y tener en consideración que un adenocarcinoma avanzado con un esófago de Barrett subyacente es radiológicamente indistinguible de un carcinoma de células escamosas también avanzado. Acá visualizamos imágenes en una seriada esófago-gástrica o doble contraste esofágico, donde se visualiza a nivel distal con la flecha amarilla la estenosis asimétrica irregular del esófago distal, y a su vez vemos un área de mayor estenosis también con una lesión sobreelevada en el tercio medio indicada por las flechas rojas. ¿Por qué digo sobreelevada? Porque no está marcado con el contraste, con el bario. Y también visualizamos imágenes de ecoendoscopía donde se visualiza el engrosamiento circunferencial del esófago, indicado con las flechas azules, y en la imagen B un engrosamiento asimétrico también de la pared del esófago. Otras imágenes en seriada esofágica, donde visualizamos una extensa área de estenosis de contorno irregular, asimétrico, que está produciendo al interior de la luz esofágica. Está ubicado en el sector distal, y hay en la imagen B una estenosis en forma concéntrica de el esófago a nivel del tercio medio. Por tomografía computada también se visualiza el engrosamiento concéntrico del esófago distal, que reduce la luz a una imagen puntiforme, hipodensa. Está indicada en la imagen de la izquierda con la flecha roja, mientras que en la derecha ya no hay una obliteración de la luz esofágica. Tomografía de tórax a nivel del esófago distal con contraste oral, es un engrosamiento concéntrico pero irregular y asimétrico de las paredes esofágicas, donde lo blanco es el contraste oral y la imagen señalada con la flecha roja indica este engrosamiento de la pared esofágica por la patología. Esta es la clasificación para el carcinoma de células escamosas, para el adenocarcinoma. Recuerdo anatómico a nivel del estómago, que es el próximo tema que vamos a abordar. La metodología diagnóstica, acá la seriada esofágica, le agregamos el área del estómago y duodeno, entonces la denominación sería seriada esófago gastroduodenal con doble contraste. El doble contraste, reitero, es aire y el líquido, que en este caso es el bario. También la endoscopía, que es
la metodología complementaria, donde hay una observación y visualización directa, ya sea del tracto digestivo que se esté evaluando, en este caso el estómago, y continuamos con metodologías que nos van a aportar datos no solamente local sino regional y a distancia, como son la tomografía, el PET-CT, la gammagrafía ósea y la resonancia magnética, y cada una con sus indicaciones. Para entrar en patología vamos a hablar de gastritis crónica o inflamación inespecífica de la mucosa gástrica. El germen que más frecuentemente está asociado es el Helicobacter pylori, con las gastritis crónicas antrales y úlcera duodenal. Hay distintas formas de presentación que va a variar en cada paciente, que va desde la gastritis hasta la úlcera péptica. El tipo superficial no tiene manifestación radiológica. Tenemos la gastritis crónica atrófica, donde hay infiltrados de células inflamatorias con disminución en el número de las glándulas, y la atrofia gástrica con el tipo A y el tipo B, donde varían la localización. La mayoría de las gastritis atróficas y atrofias gástricas predisponen al cáncer gástrico. Imagen de seriada esófago gastroduodenal con doble contraste y un esquema representativo con imágenes focalizadas a nivel del estómago. Y las formas de presentación radiológica en la seriada esófago gastroduodenal, en la enfermedad gástrica inflamatoria va a ser variada, ya sea por engrosamiento de pliegues, un pliegue arrosariado, pólipos hiperplásicos, el área gástrica en denominados cocos, gastritis erosiva, gastritis lineal, úlcera aguda, la subaguda y la crónica. Y acá vamos a visualizar en dos imágenes focalizadas a nivel del estómago, una en la región del antro y otra en la región antrocorporal, múltiples pliegues engrosados indicados por las flechas rojas, que son áreas que tienen escaso contraste. Esto es porque son lesiones sobreelevadas y estamos distendiendo esta estructura que es el estómago con el medio de contraste. El medio de contraste ante una lesión sobreelevada se va a difundir y se va a disponer periféricamente. Entonces, lo radiolúcido que visualizamos es la imagen sobreelevada, mientras que las áreas que tienen el contraste, o sea, lo blanco, lo radiopaco, son áreas deprimidas. Otras formas de presentación son los pólipos hiperplásicos, que son pequeñas imágenes elevadas, adoptando formas micronodulares, y esta gran cantidad agrupada da ese aspecto y esa denominación de área gástrica en cocos. Otras imágenes focalizadas a nivel del estómago, con distintas formas de presentación de las gastritis, una en forma lineal, representada por la imagen a la derecha de ustedes por la flecha roja, mientras que en la imagen
a la izquierda se visualizan imágenes sobreelevadas con una pequeña depresión central llenas de el contraste y un halo edematoso periférico con ausencia del material contrastado. Tres tipos de úlceras. La aguda va a ser una lesión deprimida, donde el material contrastado se va a acumular y va a tener impresiones digitiformes periféricas, o llamada línea de Hampton, que es dado por el edema alrededor de la úlcera. En la subaguda hay una convergencia de estos pliegues hacia la úlcera, que reitero que tiene acumulación del material contrastado, mientras que en la crónica los pliegues también van a converger hacia el lecho ulceroso, pero esta úlcera ya no tiene esa acumulación del contraste, sino que va a haber una cicatriz central. A título pictórico les muestro un divertículo gástrico planificado con el material de contraste en estudios por tomografía computada y resonancia magnética. Para hablar de patología maligna, el cáncer gástrico es una neoplasia frecuente, se presentan generalmente en estadios avanzados. Hay factores de riesgo que están asociados al cáncer gástrico, como es la infección por el Helicobacter pylori, la gastritis atrófica, distintos hábitos que pueden ser modificables, entre otros. Bormann fue el que hizo la primera clasificación según el aspecto morfológico en una lesión polipoidea, ulcerada con bordes sobreelevados, ulcerada infiltrante, infiltrante difusa u otras manifestaciones que no estaban clasificadas. Luego Lauren distinguió en dos tipos histopatológicos, en intestinal y difuso, mientras que histológicamente el 95% son adenocarcinomas y muy poco porcentaje en células escamosas. La forma de estas lesiones son polipoidea, ulcerativa, infiltrativa o extensión superficial. Esquema de presentación morfológica del cáncer gástrico precoz y del cáncer gástrico avanzado. Tener en cuenta los estados precancerosos, como son la anemia perniciosa, los adenomas mayores a 2 centímetros, la gastritis atrófica, que está al igual que la hernia de hiato discutible, y los muñones para úlcera gástrica, como son las operaciones Billroth, así como también la cloridia. La endoscopia alta con la toma de biopsia va a ser la técnica de elección para hacer el diagnóstico, mientras que la tomografía computada y el PET-CT no solamente van a evaluar el compromiso local, sino regional y a distancia. A título anatómico, simplemente es para mostrar las distintas porciones del estómago y del pilo del bulbo duodenal en esta tomografía computada. Esta es una imagen de escasa represión en el estudio contrastado, donde hay un compromiso difuso de la pared del estómago con aplanamiento de la mucosa en este paciente con linitis plástica. Imágenes en resonancia magnética en el plano axial y coronal en secuencias T2
donde se visualizan franco engrosamiento irregular, asimétrico de las paredes gástricas por un adenocarcinoma. En el interior se visualiza el nivel líquido-aire en el sector declive del estómago, en la imagen correspondiente al plano axial. El compromiso no solamente neoformativo, que compromete a las paredes gástricas y limita su distensibilidad, sino también el compromiso metastásico a nivel del hígado, con macronódulos y masas hepáticas en esta resonancia magnética. Mismo paciente en el plano coronal, donde la lesión neoformativa endoluminal gástrica está indicada con la flecha, visualizándose también el compromiso metastásico hepático. Imagen de resonancia magnética tóraco-abdominal en secuencia T2, donde se visualiza el engrosamiento de la unión esófago-gástrica. La clasificación TNM con el artículo correspondiente, actualizada en la 8ª edición, con las distintas categorías.